días a todos. Hoy es viernes 17 de abril y esta mañana vamos a estar compartiendo Ezequiel capítulo 35 versículos 1 al 15. El Señor ya había pronunciado su juicio sobre Edom a través de Isaías, en Isaías 34, también lo vemos en Isaías 63, en Jeremías también lo vemos, y en Ezequiel también en el capítulo 25 vemos cómo Él ya había pronunciado su juicio contra los edomitas, pero ahora lo hizo nuevamente y agregó algunos detalles a ese juicio en contra de ellos. Monte Seir es otro nombre para Edom, la nación fundada por Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Edom significa rojo y fue un apodo dado a Esaú. Esaú era un hombre del mundo que no tenía deseos espirituales y voluntariamente él vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Esaú luchó con su hermano incluso cuando estaba en la panza, en el vientre de su madre, y odió a su hermano porque el Señor lo había elegido a él, a Jacob, para recibir las bendiciones del pacto y no a él. Este odio que vemos en Esaú se fue transmitiendo de generación en generación y los edomitas mantuvieron lo que Dios llamó un odio perpetuo contra ellos. Este odio fue sin duda como algunas de esas guerras étnicas que uno puede ver hoy en día también que siguen existiendo. Pero ¿cuál fue el gran pecado de los edomitas? ¿Cuál fue ese gran pecado para el cual Dios terminara juzgándolos a ellos? Bueno, el Señor una vez más se los recuerda en este pasaje que vemos hoy. El gran pecado contra sus hermanos fue cuando ayudaron a los babilonios a atacar a los judíos durante el asedio de Jerusalén. Lo que su fundador Esaú había prometido hacer en aquel día, ¿se acuerdan? En Génesis 27:41 dijo: Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre y dijo en su corazón: se acercan los días de duelo de mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Eso que se había propuesto lo lograron muchos años más tarde cuando mataron a sus propios parientes consanguíneos, los descendientes de Esaú. Los edomitas persiguieron a los judíos para matarlos, por lo que el derramamiento de sangre los perseguiría a ellos. Los edomitas llevaban un odio perpetuo contra Israel, por lo que la tierra de Edom recibiría una desolación perpetua. Edom dejaría de existir. Ahora, ¿fue este un juicio justo? Es lo que nos podemos preguntar. Y sí es la respuesta, lo fue. Y el profeta dio las razones por las cuales la destrucción de Edom fue un acto de juicio justo. Por un lado, los descendientes de Esaú eran codiciosos y querían reclamar las naciones conquistadas de Judá y Samaria para sí mismos, ignorando por completo la voluntad del Señor. Dios le había dado la tierra de Canaán a Abraham y sus descendientes, y eso significaba Jacob y no Esaú. Durante la marcha de Israel a Canaán se les advirtió que no se entrometieran con los edomitas porque Dios les había asignado su tierra y no heredarían ninguna tierra en Canaán. Pero los edomitas querían cambiar los planes de Dios y anular el pacto de Dios y tomar la tierra para ellos mismos. Cuando los babilonios invadieron Judá en el año 606 a.C., el Señor estaba allí cumpliendo sus propios propósitos, que vemos en Ezequiel 35:10, y vio lo que hacían los edomitas también. El Señor también vio su enojo. En el versículo 11, el enojo de los edomitas dice: por eso vivo yo, que haré conforme a tu ira y conforme al celo con que has procedido a causa de tu odio contra ellos, dice el Señor Dios, y seré conocido en ti cuando te juzgue. Y Dios prometió pagarles a ellos tal como lo que ellos hicieron. Dios escuchó sus palabras blasfemas contra sus hermanos judíos, cómo se regocijaron porque la tierra de Israel estaba siendo devastada y saqueada por los invasores de Babilonia, pero no blasfemaban contra los hombres, blasfemaban contra Dios y se jactaban de su orgullo como si escaparan del juicio. En su arrogancia, Edom se regocijó por la caída de Israel, pero un día toda la tierra se regocijaría por la caída de Edom. La promesa de Dios a los judíos fue que un día ya no serían presa de las otras naciones. Esto lo vemos en el capítulo 34, versículo 28. Y este capítulo explica por qué en el versículo 15. Dios tratará con sus enemigos y los eliminará de la faz de la tierra. Dice: estarás desolado, oh monte Seir, y todo Edom. Entonces, como para aplicación para el día de hoy, quiero compartirles lo siguiente.
Fue Dios quien trajo justicia. Dios fue el justiciero y no los judíos. Vieron la maldad de los edomitas, vieron lo mal que trataron a sus hermanos de sangre, pero no fueron los judíos los que traerían venganza. Puede ser que sientas injusticia hoy en contra tuya. Busca al Señor, espera en Él, porque Él es el que hace justicia. La promesa para nosotros también es que va a venir un día en el que ya no tengamos más enemigos, cuando el Señor los derrote a todos, nos lleve a su reino eterno. Mientras esperamos por ese día, aférrate al Señor. No busques pecar vos también, buscando vos justicia con tu propia mano, sino confía en el Señor y en su justicia. Dios te bendiga.